Muy buenas noches, compañeros, compañeras que se acercan a visualizar este círculo de estudio y de lectura. El día de hoy es lunes 2 de diciembre. Estamos llegando al mes de diciembre, a punto de finalizar este año que ha sido tan eh, pues lleno de buenas sorpresas, ¿no? Es el año en el que concluye su sexenio el presidente Andrés Manuel López Obrador y el año en el que toma el bastón de mando y el curso de este proceso de transformación social nuestra actual presidenta, la compañera Claudia Sheinbaum Pardo. Así es que es un año cargado de significancia, sin duda alguna, en el futuro. Hablar de 2024 va a ser hablar de historia y lo tendremos presente como tenemos tantas otras fechas importantes en el desarrollo de esta nuestra querida nación. El día de hoy nos damos cita aquí en este espacio virtual para echar a andar un proyecto que tenemos en puerta desde hace ya bastante tiempo, que es el de impulsar círculos de estudio y de lectura en este lado de la ciudad. Yo me encuentro en la alcaldía Gustavo A. Madero, cerca del Metro Politécnico. Estamos ubicados aquí en las unidades habitacionales de Lindavista Vallejo. Y pues estamos tratando de impulsar un proceso de estudio, de reflexión, de diálogo, de discusión, de debate entre compañeros y compañeras de Morena o personas que simpaticen con este proceso de transformación que es eh, pues la llamada 4T. ¿Por qué? Porque, bueno, para muestra un botón, por ejemplo, en las recientes elecciones donde justamente se alcanzó la votación histórica para la doctora Claudia Sheinbaum, ubicamos que aquí en estas unidades habitacionales el triunfo de la doctora Claudia Sheinbaum fue realmente mínimo por unos cuantos pocos votos. En muchas de las casillas que se ubicaron en estas secciones, pues apenas de panzazo le ganamos a la derecha y bueno, eso es indudablemente un signo inequívoco de que hace falta trabajo político en esta demarcación, por lo menos en estas unidades habitacionales, que es donde pues actualmente yo me encuentro viviendo. Y abro esta convocatoria para que personas de toda la ciudad, o todo el país, donde quieran, nos apoyen a tratar de fundar un espacio, un nuevo espacio de análisis y discusión, pero con la intención de ir aterrizando poco a poco, si es posible, territorialmente hacia este lado de la ciudad. Hay muchos otros esfuerzos muy importantes, muy significativos, de mucha trascendencia y duración que ya llevan pues años, ¿no? Que son espacios donde me ha tocado acompañar, participar, eh, pero me parece que es más importante tratar de abrir parcela ahí donde todavía no tenemos consolidado el proceso de transformación, a pesar de que aquí la Gustavo Amadero es una alcaldía que históricamente ha retenido la izquierda, primero con el PRD, después con Morena. Bueno, lamentablemente no se ha podido asentar todavía una forma de hacer política distinta como la que quiere nuestro movimiento. Si bien hay muchos esfuerzos, están los jóvenes de Morena, Gustavo Amadero haciendo labor. Bueno, nosotros queremos sumarnos con un granito de arena. Elegimos pues un espacio de lectura y de discusión porque creemos que parte de la formación política pasa necesariamente por fomentar la lectura y nos gusta mucho el ejercicio de la lectura en voz alta, ya que eso nos obliga a reconocer em, pues tanto nuestras fortalezas como nuestras posibilidades en el ámbito de la expresión oral, de la comprensión lectora, de la dicción, de la velocidad, de la captación de los contenidos de un texto. Y entonces en sí mismo el ejercicio de leer en voz alta ya es muy rico, ya es también algo que permite forzosamente a los miembros de un espacio así, pues hacer un ejercicio de escucha activa y además pues es también muy democrático porque vamos a procurar que todas las personas que se sumen a este espacio, que aunque en este momento
somos poquitos, pues no dudamos que poco a poco vamos a ir integrando más compañeras y compañeros. Así es que, pues bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a este círculo de estudio y de lectura conjunta. Y pues ahora voy a presentar brevemente el texto que vamos a estar trabajando en estas sesiones de los lunes. En estas sesiones de los lunes vamos a estar trabajando ni más ni menos que el último libro de nuestro compañero presidente Andrés Manuel López Obrador, que fue ese libro Gracias, un libro donde hace una recapitulación de todo el proceso de transformación social desde eh, prácticamente los ochentas para acá, y por lo tanto, pues es un libro que resume muy bien desde el punto de vista de este movimiento social, cómo hemos vivido las últimas décadas, los mexicanos y las mexicanas, qué hemos padecido, la sustitución del Estado autoritario del siglo pasado por el Estado neoliberal, la falsa transición democrática que nada más abrió las puertas al poder a grupos incrustados en el crimen organizado, la era de la necropolítica que duró del sexenio de Calderón al de Peña Nieto, y finalmente la renovación de la vida pública con la llegada de Andrés Manuel López Obrador a la presidencia en el año de 2018. Es un libro fundamental porque es, como lo han dicho, historia pura, historia viva, historia en pleno desarrollo, y es muy importante que comenzamos a hacer justamente esta revisión. Ha pasado ya un sexenio, ya podemos evaluar algunas de las cosas que se han hecho bien, otras que se han hecho mal, en un ejercicio que no pretende ser solamente, pues, pues una crítica al aire, ¿no? Es un ejercicio de revisión de lo que hemos logrado y lo que nos ha faltado como movimiento, eh, y pues fundamental para poder trazarnos guías hacia adelante en esta segunda etapa, en este segundo piso de la cuarta transformación que hoy encabeza la doctora Claudia Sheinbaum. Así es que bueno, les platico un poquito la idea de la dinámica que proponemos. Es que el texto pueda ser leído en voz alta, que pueda ser leído directamente por quienes participamos en el círculo, y que además pues sea grabado, porque la intención es que de este círculo podamos generar un producto, y ese producto sería no otra cosa que justamente la grabación de el libro, para tener un recurso que le pueda ser útil a otros compañeros y compañeras. No sé, pues pienso, por ejemplo, como yo, que nos transportamos todos los días, desde las zonas periféricas hasta el centro de la ciudad o a otras zonas periféricas, y hacemos largos trayectos. Bueno, hay veces que se puede ir leyendo y estudiando, ¿no? Que sin duda es lo mejor con un libro real, con un libro material. Pero cuando no se puede así, bueno, se puede también escuchar esta novedad de los audiolibros, que hoy en día constituyen una alternativa para la población, para la formación masiva. Y yo no he encontrado, al menos hasta ahorita, un audiolibro de Gracias. Em, Tampoco creo que vayamos a ser los primeros en hacer esa iniciativa o los únicos, pero si queremos, pues, aportar, encontrarnos con otras personas y dejar grabadas esas sesiones que después iremos convirtiendo en un material que sea lo mayor, la mayormente accesible, pues, para compañeras y compañeros. Así que, dicho eso, bueno, vamos a presentar el material con el que vamos a trabajar. Es un libro que yo tenía, por supuesto, en físico, pero que tuve a bien regalarle a una compañera cubana que conocí hace unas semanas, junto con otros compañeros cubanos que se interesaron en el libro. Yo lo tenía, lo iba leyendo, voy como por la mitad. eh, y bueno, sentí, ¿no? Que iba a ser un buen detalle obsequiarles el libro. No lo he podido conseguir todavía en opción física, pero un buen compañero, el camarada Orlando,
del Instituto Nacional de Formación Política y de Semilleros de Conciencia en Benito Juárez, que también impulsa círculos de estudio allá en Iztapalapa. Nos hizo el favor de obsequiarnos una copia de este libro en PDF y es con la que vamos a estar trabajando. Así es que se los voy a presentar, voy a compartir pantalla a continuación. Un momento, por favor. Muy bien, aquí lo tenemos. Compartir pantalla, ahí está. Seguramente pueden ver la portada ahora de el libro, gracias. Con esta foto emblemática, ¿no? De esta manifestación histórica, hermosa, multitudinaria, que realizó Andrés Manuel caminando desde el Monumento a la Revolución hasta el Zócalo, prácticamente sin seguridad alguna, más que esa pequeña comitiva de compañeros y compañeras, entre las que se encuentra la misma Claudia Sheinbaum, está ahí Adán Augusto, se ve también Andrés Manuel López Beltrán, otros compañeros y compañeras, ¿no? Que se alcanzan a observar en una manifestación que nos demostró el poder de convocatoria que tiene, sigue teniendo Andrés Manuel y el cariño inmenso que le tiene la gente. Ningún otro político, ningún otro presidente en la historia podría haber hecho eso por más que se lo planteara, a menos que fuera rodeado de militares y soldados y seguramente teniendo manifestantes alrededor gritándoles de cosas, ¿no? Y Andrés Manuel, en cambio, mírenlo, caminó en una marcha que duró, ¿se acuerdan? Como 6 horas, ¿no? Fue que el 1 de diciembre del año pasado, fue 2023, recuérdenme, pero sin duda una manifestación para la historia, que yo creo que en muy pocos países se puede ver algo así en la actualidad, ¿verdad? Em, Tenemos acá la presentación de la biografía de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. em, Presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos, licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública por la UNAM. Desde 1976 ha participado social y políticamente en la lucha por la democracia. Fue 2 veces candidato a gobernador de Tabasco y de 2000 a 2005 fungió como jefe de gobierno del Distrito Federal. Fue 3 veces candidato a la presidencia de la República en las elecciones de 2006, 2012 y 2018 y en su tercera postulación para el cargo como jefe del Poder Ejecutivo en 2018, ganó la elección con el 53.19% de los votos histórico. Bajo Grupo Planeta ha publicado los siguientes libros: El poder en el trópico, 2015, Catarino Erasmo Garza Rodríguez, 2016, Oye Trump en 2017, 2018 La salida en 2017, Hacia una economía moral en 2019 y A la mitad del camino en 2021. Esos son solamente los títulos que publicó con Planeta, pero saben que Andrés Manuel tiene muchos textos que además de ser un político, es un historiador, es un politólogo y no solamente nos deja su obra como legado, sino también su obra social, sino también su obra escrita y por supuesto es muy importante que lo estudiemos. Así es que vamos a revisar directamente el índice de este texto, que se compone de 20 capítulos, más introducción y notas, que son los siguientes. Un primer capítulo de Tepetitán a la Ciudad de México, que narra los orígenes de Andrés Manuel López Obrador como dirigente social, desde su pueblo, de los primeros comunidades donde le toca trabajar, hasta su llegada a la Ciudad de México ya como un dirigente hecho y derecho del sur del país. El capítulo 2 habla de la etapa en la que fungió como dirigente del PRD, donde hizo importantes innovaciones para hacer que este partido creciera
exponencialmente después de 2 sexenios prácticamente de ataques terribles, difamaciones, mentiras, represión, asesinatos contra sus miembros, desde aquel, eh, pues, eh, primer PRD de 1989, ¿no? Y López Obrador hace que el partido vuelva a cobrar vitalidad y fuerza a escala nacional con su, con su dirigencia. El capítulo 3 va a hablar de la etapa en la que él es jefe de gobierno de la Ciudad de México, su primer puesto ejecutivo de alta altura. El cuarto capítulo va a hablar de la guerra sucia que padeció, incluyendo el desafuero. El quinto capítulo se refiere a la primera elección presidencial y, por supuesto, el fraude de 2006, el trágico fraude que consumió en 12 años de necropolítica y de guerra entre mafias, incluyendo la que estaba a la cabeza del gobierno, ¿no? Con Calderón y García Luna. El capítulo 6 habla de la resistencia a este fraude, el plantón de reforma y el gobierno legítimo que estableció Andrés Manuel para marcar su raya contra ese régimen corrupto y podrido, eh, eh, y para mantener eh, la vitalidad y la autoridad moral de su movimiento. El capítulo 7 nos va a hablar de la primera defensa del petróleo en esta época en la que la derecha se sentía, y de hecho lo era, todopoderosa, e intentaba llevar a cabo todas las reformas estructurales que tenían pendientes desde los periodos de Miguel de la Madrid, Carlos Salinas y Ernesto Zedillo. Bueno, aquí trataron de implementarlas, y por supuesto el movimiento encabezado por Andrés Manuel López Obrador salió a la defensa. El capítulo 8 nos marca el pasaje de el narcoestado, y donde dice Andrés Manuel, lo dieron por muerto, ¿no? Durante el narcoestado me dieron por muerto, se llama este capítulo, y bueno, habla de esa etapa en la que pues pensaban que el liderazgo de López Obrador iba a disminuir, iba a erosionarse y no iba a llegar en buen estado a la siguiente elección. Qué equivocados estaban. El capítulo 9, El país desde abajo, apuntes de mi gira por México, una especie de recolección de los sentimientos de la nación actualizada, muy importante también. El capítulo 10, Oaxaca, un viaje al corazón del México profundo, haciendo eh, referencia implícita, ¿no? A este libro tan bonito y tan importante del antropólogo e historiador Guillermo Bonfil Batalla, El México profundo. El capítulo 11 habla de la constitución de Morena, que por ahí de 2010 empezó a consolidarse como asociación civil, en 2011 como una organización de la sociedad civil, pero totalmente vertida a fortalecer, darle estructura a toda la base social que Andrés Manuel había acumulado en años de lucha y que finalmente iba a devenir en nuestro actual partido, Movimiento de Regeneración Nacional. Capítulo 12, la campaña del 2012. Capítulo 13, otra vez el fraude, donde se relata pues las artimañas eh, y la compra de la elección. En esta ocasión el fraude se hace prácticamente por vía de la compra de la elección, millonadas de recursos que se destinaron no solamente a embaucar a la gente, sino también a comprar dirigencias, a callar voces críticas, a través de la televisora, que en ese entonces era el medio más importante de comunicación del país y que hoy felizmente se encuentra en bancarrota. eh, Lograron imponerse nuevamente en 2012. Eh, y el capítulo 14, ¿qué sigue? ¿Qué pasó después de 2012? Ese momento importante en el que López Obrador decide poner punto final a su relación con el PRD e inicia la aventura de crear un nuevo partido, una nueva organización político-electoral,
enraizada en el movimiento social, que es Morena, ¿no? Que finalmente va a cuajar en 2014 como partido político. Fundamentos para una República Amorosa es el nombre del capítulo 15, donde Andrés Manuel está rehaciendo sus ideas, refinando su pensamiento, tratando de que su pensamiento sea eh, accesible, no solamente para la izquierda social que lo venía acompañando, no solamente para el pueblo pobre y trabajador, que era su base social más fuerte, es su base social más fuerte del movimiento, sino también para otros sectores que habían sido sistemáticamente envenenados por la calumnia y la mentira de los medios y de los empresarios corruptos. Y bueno, López Obrador va diseñando un ideario que permita que su base social crezca, que otras personas que no se identificaban con el proyecto se pudieran ver reconocidas en él. Por ello es muy importante este proceso de reflexión interna de el ideario político y ético del movimiento que Andrés Manuel nos expone aquí en el capítulo 15, Fundamentos para una República Amorosa. Capítulo 16, la crisis de México. Eh, Ni duda cabe eh, que decir de que después de tantos años de neoliberalismo, de autoritarismo y la cereza del pastel que fueron los últimos años de la peor necropolítica que habíamos vivido en muchas décadas, probablemente desde la revolución, eh, llevaron a México a una profunda crisis. Y muchas personas, aunado a eso, a que el pensamiento de López Obrador fue, digamos, eh, reorganizado para ser accesible a más sectores, se logra por fin el importante triunfo que López Obrador va a exponer, a narrarnos en el capítulo 17 de su libro, que es el 1 de julio de 2018. Perdón, se me movió aquí tantito. Ok. Capítulo 18, el gobierno de la transformación, donde pues nos va a narrar esta experiencia que ha sido ya ser gobierno, ¿no? Primer gobierno de izquierda de México, tantos años, tanto dolor del pueblo que costó llegar a este punto. Y finalmente, lo que es propiamente ya este nuevo concepto del humanismo mexicano en el capítulo 19, que es justamente este pensamiento que permite que converjamos comunistas, socialistas, socialdemócratas, liberales, cristianos, eh, gente de todas las religiones, pero que tiene buenos sentimientos, libres pensadores, liberales, anarquistas. El humanismo mexicano es justamente esa ancha avenida que nos permite unificarnos en torno a principios y a valores comunes, o donde por lo menos podemos hacer un esfuerzo para encontrar puntos en común con muchos otros sectores de la población que piensan de formas muy diversas, ¿no? Eh, y es un baluarte muy importante porque es la herencia ideológica, filosófica, política de Andrés Manuel López Obrador, que hay que profundizar y seguir desarrollando el humanismo mexicano. Y finalmente el capítulo 20 de este libro, que es mi diario de los últimos meses de 2023 y el adiós, donde se despide nuestro presidente en un acto de congruencia política, moral, ética. Todo el tiempo lo estuvieron acusando de que llegando al poder se iba a perpetuar, de que se iba a convertir en un dictador, de que era peor que Hugo Chávez, de que era Fidel Castro, de que era una especie de Stalin. Eh, Sarta de mentiras que dijeron de nuestro compañero y les deja esta gran lección moral, no solamente a la derecha, ¿no? Que yo creo que no tienen
la capacidad de recibirla, ¿no? No tienen la apertura para un aprendizaje, pero sí nos deja una gran lección para las personas de izquierda, incluso para la izquierda latinoamericana, ¿no? Latinoamericana, de otros países del mundo, que todavía no puede romper con la herencia de la reelección, por ejemplo, ¿no? Muchos países del mundo liberal y democrático que tienen primeros ministros o primeras ministras que duran en el poder por años. Pensemos en los casos de Angela Merkel en Alemania, ¿no? Justin Trudeau en Canadá, ¿no? Bachelet en Chile. eh, y López Obrador nos enseña que es mejor para los procesos de transformación eh, dejar el poder cuando termine el encargo, no aferrarse al encargo, entender que si un movimiento no tiene la capacidad de generar liderazgos que puedan estar renovándose, pues entonces es que el movimiento no ha terminado de cuajar. Y si el movimiento va a depender de una única sola figura, de un único solo liderazgo, pues seguramente va a llegar a una etapa de traba y de escollo, ¿no? Es muy importante lo que nos aporta Andrés Manuel López Obrador y es lo que vamos a estar leyendo y transmitiendo. Yo voy a estar haciendo transmisiones de aquí a que juntamos quórum, de aquí a que juntamos un grupito mínimo, chiquito, esperando que lleguen personas de aquí de la GAM, pero de donde lleguen está bien. Y voy a ir leyendo el texto, pero en cuanto juntemos ese quórum, pues vamos a proceder a ver de qué manera eh, le damos salida a esta lectura compartida, ¿no? Eh, Porque pues sin duda va a ser editada esta grabación para extraer los fragmentos que sean totalmente del libro, separarlos de los diálogos que tengamos y poder compartir de manera directa sin nuestras apreciaciones el libro para quien lo quiere ir escuchando en el camión, en el trayecto a su trabajo, de camino a la escuela, tener ese material ahí. Así es que les invitamos a que se sumen a este espacio. Aquí vamos a estar todos los lunes trabajando con el texto Gracias y también vamos a estar trabajando con otros materiales en otros horarios. Les voy a poner por aquí rápidamente, este, pues, qué es lo que vamos a estar haciendo en estas sesiones. Muy bien, pues, si ven aquí a su derecha está el flyer, la difusión de este libro, Círculo de Lectura y Estudio del Libro Gracias, todos los lunes a las 6 de la tarde en sesiones virtuales a través de este Zoom, pero los miércoles también vamos a estar estudiando otra obra importante de López Obrador, que es su tesis de licenciatura, donde él se interesó por estudiar el proceso de formación del Estado Nacional en México, que se da entre los años de 1821, cuando México conquista su independencia, y hasta 1867, que es el final de la Guerra de Reforma, ¿no? Y de la intervención francesa, la lucha del presidente Juárez por separar a la Iglesia del Estado. Muy importante porque desde este texto que López Obrador escribió en 1876, en 1986, perdón, en 1987, ya Andrés Manuel está viendo, analizando cuáles son las condiciones de emergencia de nuestro país, de la estructura político-social, de la estructura económica, va a llegar a importantes conclusiones que a la postre van a servir para que él pueda diseñar un proyecto alternativo de nación acorde con los principales y más importantes baluartes del liberalismo mexicano y del pensamiento social mexicano, de la lucha social mexicana, ¿no? Pasando por eh, Hidalgo, Morelos,
por Juárez, por los hermanos Flores Magón, por Villa, por Zapata, por Madero, por Lázaro Cárdenas y tantos y tantas otras luchadoras y luchadores sociales. Entonces, miércoles revisamos este texto igual a las 6 y lunes el texto de Andrés Manuel, gracias, igual a las 6. Los martes también, para quien esté interesado en este tema, estamos realizando un taller de masculinidades, donde pretendemos reflexionar sobre paternidades, roles de género, em, todo lo que es esta carga que implica la idea de masculinidad hegemónica, un espacio de apoyo mutuo en un ambiente de respeto y de confianza. Les esperamos los martes a las 6 de la tarde en este espacio que hemos denominado Hombres por la Igualdad y la Equidad Social, donde vamos a intercambiar reflexiones para tratar de eh, pues revisarnos como varones y mm, hacer un trabajo de transformación también personal, ¿no? Que forzosamente va de la mano de un proceso de transformación social, como el que hablábamos previamente. Dicho esto, bueno, pues agradezco a las personas que puedan ver esta transmisión y si pueden ayudarnos a compartirla, si nos ayudan también a invitar a otras personas para que se sumen a este espacio que vamos a ir construyendo juntas, juntos, juntes, en lunes, martes y miércoles a las 6 de la tarde. Pues acá les esperamos. Reciban un abrazo fuerte de su camarada Lalo Sánchez y hasta la próxima, compañeros, compañeras, compañeros. Que pasen buena noche y excelente inicio de semana. Hasta la próxima.